Buenas noches, una vez más aquí a tu podcast Conversa entre Amigos. Le damos las gracias a todas estas personas que nos siguen, que nos apoyan, que nos ayudan compartiendo estos videos. No saben qué tanto se lo agradecemos. Los que le dan like y a todos aquellos que también me escriben en privado para que pueda ser mejor y que me critican mi trabajo para yo poder seguir mejorando. También le tengo que agradecer a Raymond por todo el back office y todo el trabajo de back office que hace, que esta transmisión pueda llegar a ustedes cada 15 días. En el día de hoy tuve la oportunidad, realmente la oportunidad, de entrevistar a un amigo, Francisco Lapuble, quien se ha convertido poco a poco en un baluarte, una referencia en el deporte de República Dominicana y principalmente en el soccer de República Dominicana. Hablamos un poco obviamente de deporte, de cómo llega a la radio dominicana en su transmisión diaria, hablar de deportes, hablamos de quién es él, de cómo se formó, dónde se forma, y luego pasamos a hablar del tema de paternidad, que es un tema que estamos dedicando ahora en el mes de julio por el mes de los padres, principalmente porque el Día de los Padres en República Dominicana es el último domingo de julio, aunque la mayor parte de Latinoamérica lo celebró el 19 de junio, y también en Estados Unidos, aquí en Portugal, el Día de los Padres fue el 19 de marzo, el Día de San José. Pero hemos decidido dedicar este mes de julio a los padres, así como dedicamos el mes de mayo a las madres. Con Francisco hablé temas sumamente interesantes. Francisco es una persona que se puede hablar de cualquier tema. Y en esta oportunidad hablamos de lo que es la paternidad y cómo la paternidad ha cambiado su vida. Nos dice que solamente cuando tenemos nuestros hijos es que realmente conocemos cuáles son nuestros límites. Y realmente fue todo un placer hablar con Francisco. Realmente una persona que le tengo mucha estima. Y nada, espero que les gusten. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like al video. Nos pueden dejar cualquier comentario aquí abajo con respecto a si le está gustando o no le está gustando. Me pueden escribir de forma personal a mis cuentas en P324 Gregorio en Twitter, Instagram. También nos pueden escribir en la plataforma de Azúcar, en Azúcar FM, en @AzúcarFM en Instagram y Facebook. Y nada, espero que les guste y nada, les recuerdo, sonrían porque esto es pura vida. Hasta una próxima. Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Buenas noches, bienvenido a una entrega más aquí de tu podcast Conversa entre Amigos. Conmigo hoy, Francisco Lapuble. Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gregorio. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, todo bien? Todo tranquilo, aquí en Portugal con un poquito de calor, algunos incendios forestales, pero todo bien dentro de lo que cabe. Qué bueno, yo contento de compartir contigo y con toda tu audiencia. Gracias por aceptar mi invitación, realmente es un honor para mí tenerte aquí. Y como empezamos a conversar, vivo en Portugal y me decías que uno de tus escritores favoritos o tu literatura favorita de aquí de Portugal. Eso, hay mucha gente que no le gusta Saramago por su forma de escribir. Me encontré un poco chocante, o sea, que me entraras con esa. ¿Qué me puedes decir un poquito de Saramago? Creo que te gusta. Mira, Portugal es un país hermoso,
es un país que después que uno lo descubre termina quedando entre esos países favoritos por lo que fue y por lo que sigue siendo, más allá de que hoy en día ya no es ese imperio que conquistó otros mares antes. Pero sí, yo Portugal lo conocí, además de los libros de historia y de los grandes navegantes, Vasco da Gama, entre otros, por la literatura de Pessoa y la literatura también de José Saramago, que es mi escritor favorito, te lo puedo decir así, dentro de lo vasta y amplia que es la literatura. Saramago significa un elemento cultural en mi vida que ha marcado en momentos importantes. Y claro, leyendo a Saramago uno conoce mucho Portugal, tiene libros donde Saramago describe el ser y cada uno de los rincones de ese país tan importante. Mi libro favorito de él es Ensayo sobre la ceguera. Para mí la mujer del ciego es esa mujer que todo hombre le gustaría tener de compañero en su vida. Y bueno, cada una de sus enseñanzas y lo que le dejó al mundo a través de su literatura es importante. El Alentejo, esa región de Portugal donde él nació, es una región que él la grafica bien en sus obras, y Asignac, ese pueblitico chiquitico que tiene tanto misterio y tanta leyenda, la hace grande él a partir de su literatura. Sí, realmente Saramago aquí en Portugal es célebre, o sea, todo el mundo lo estudia, todo el mundo lo conoce. En mi caso, yo solamente me he leído un libro de Saramago, estaba tratando de recordarme el nombre ahora, pero no me voy a acordar. Pero qué bueno, yo sabía que invitándote a ti era a este espacio, no es solamente una gratificación, pero también era un reto, porque te sigo, nos conocimos a través del ejercicio, sé que eres fanático de todos los deportes, principalmente del fútbol, y sé que eres amante de la lectura, o sea, y para mí seguir tus redes sociales ha sido, o sea, yo realmente me acuerdo que nos conocimos fue nadando, y realmente compartimos fuera de la natación muy poco, para no decir nunca. Tú fuiste profesor de uno de mis primitos, y realmente, loco, gracias por venir. Realmente, o sea, tengo una sensación ahora como que, wow, lo logré. No, a tu orden, mi hermano. Tú sabes que estamos para compartir y sobre todo para acompañar a toda esa gente que como tú decide hacer vida en otro país. Y yo creo que la manera como ustedes lo están haciendo a través de ese medio es una oportunidad de estar más cerca, de difundir lo bueno y lo no tanto de nosotros como cultura, y más en Portugal, que es un país que tiene tanto incluso que aportarnos a nosotros como educación, como enseñanza y muchísimas cosas más. Francisco, háblame un poquito de ti para las personas que nos están escuchando, que tal vez no saben quién tú eres, de dónde te sale estudiar Derecho, por qué estudias Derecho, cómo llegas a donde estás hoy, y cuéntanos un poquito de ti. Es complicado hablar de uno y sobre todo de una manera que pueda serle atractivo e importante a los demás. Bueno, yo soy abogado de profesión, estudié Derecho en la Universidad APEC hace ya 20 y pico de años, me gradué en el año 2004. El Derecho lo agarré como profesión porque me interesaban mucho las ciencias sociales. Era una profesión que entendía que me iba a dar la proyección y el background profesional, que era lo que estaba en ese momento tratando de
tener como objetivo en la vida, y una carrera universitaria también dentro de las cosas que uno se pone como meta desde que sale de la del colegio. Ya cuando uno estudia Derecho dentro de la escuela, se da cuenta que el derecho es una ciencia que uno va descubriendo cuatrimestre tras cuatrimestre y te va cambiando la perspectiva de cómo ver y analizar la sociedad. El abogado se forma con una mirada diferente, con una mirada más seca, una mirada más técnica de todo lo que les rodea. Y una de las inquietudes que me surgieron, Gregorio, fue que no te enseñan nada de derecho en el colegio. El que es ingeniero viene ya con una formación matemática y de cálculo importante. El que va a estudiar medicina estudió biología, estudió anatomía. El que va a estudiar administración tiene todo eso, toda esa parte de la matemática y de las ciencias hechas. El abogado no, el abogado te enseña un poco previo a, y eso uno lo va descubriendo año a año. Hoy en día el derecho, te puedo decir que es mi profesión, aunque no es mi gran pasión, sí le debo y le agradezco mucho. Soy profesor también desde hace muchos años en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la Pucamaima. Ahí doy materias de derecho civil, obligaciones, contratos, derecho del consumo, y también una materia que desde que realicé mi maestría en Francia hace ya 15 años, la he estudiado con mucha pasión, eso sí, es el derecho del deporte. El derecho del deporte, porque a través de esa materia y a través de todo lo que envuelve el derecho deportivo, uno también, mi gran pasión, que es, claro que sí, todo lo que tiene que ver con el deporte y su entorno. Y esa pasión por el fútbol, porque en específico voy a hablar del fútbol, porque sé que te apasiona bastante el fútbol y has trabajado bastante, muy de cerca con la selección nacional, con la Federación Nacional de Soccer de la República Dominicana. ¿De dónde llega, de dónde nace? También me interesaría saber, de verdad, una pregunta genuina, ¿de dónde viene tu apellido? Las dos preguntas no van una con la otra, pero me intriga eso, siempre me ha intrigado saber dónde viene tu apellido. De acuerdo, mira, el fútbol entra a mi vida por dos etapas muy importantes. Mi papá es peruano, yo soy dominicano peruano, y el fútbol en Perú y en toda América del Sur es más que un deporte, es una forma de vida, y eso es un legado que en un primer momento viene de ahí, viene de todo lo que el padre le transmite al hijo a través de elementos intangibles como es el deporte. Y también tuve la oportunidad de estudiar desde preprimario hasta el último año de bachillerato en un colegio, el Colegio Loyola, donde el deporte principal, el más importante y el que más se practicaba era el fútbol. En una época donde el fútbol se jugaba muy poco, donde no era lo que hoy a nivel escolar es, en mi colegio, en el Loyola, sí era una actividad extracurricular, la más importante de todas, por encima de todo. De hecho, el Colegio Loyola es pionero en un torneo intercolegial de fútbol sala, que es la Copa Loyola, que movía todo el interés interescolar, todo el interés escolar en aquel tiempo, y eso también hizo que desde pequeño quisiera estar ahí. Y bueno, hice después toda mi vida de niño y adolescente jugando fútbol en la Escuela Bauer. Ingresé a la Escuela Bauer a principios de los 90 y ahí permanecí hasta que entré a la universidad. Y lo del apellido, claro, sí. Bueno,
Mi papá es peruano, pero el apellido no es peruano, es francés. Algún inmigrante francés llegó en algún momento al Perú, dejó el apellido y ahí tenemos ese legado desde hace mucho tiempo. Sí, hablaste de la Copa Loyola. Yo estudié en Babeque, secundaria, y siempre recuerdo esa rivalidad Babeque-Loyola de mis tiempos. Yo soy un poco más joven que tú. Y siempre se hablaba de ese torneo y era algo como fanático del baloncesto que en el colegio, en el torneo intercolegial no existía ningún tipo de ese torneo. Había algo parecido a un torneo que le querían llamar torneo intercolegial de baloncesto, pero era muy pobre, me acuerdo. Jugué 2004, tú entraste a la universidad en el 2004, ¿fue qué dijiste? ¿Saliste? Yo salí en 2004. Bueno, yo jugué en el torneo del 2003-2004 y en el 2005 me fui a Estados Unidos y ahí fue que yo vi lo que era deporte realmente. Tuve la oportunidad de jugar fuera y ahí fue que realmente vi lo que era el deporte. Qué bueno, o sea, sí, y criarte en un país donde el fútbol nadie lo seguía, nadie lo ve, nadie hablaba de él. Y te pregunto ahora, ¿cómo te sientes? Yo sabiendo el seguimiento que le has dado a la selección, a la federación, porque conozco un poco de tu trabajo, de lo que has hecho. ¿Cómo te sientes hoy saber que República Dominicana tiene un espacio en las Olimpiadas? Mira, gratamente sorprendido y de verdad que disfrutando lo logrado por la selección sub-20. Lo que hizo la selección sub-20 no estaba en el guión de nosotros, los seguidores del fútbol, ni siquiera de los dirigentes. Fue una grata sorpresa, fue algo que de verdad que nos marcará mucho en la historia porque es el principio de una serie de cosas que se vienen deseando desde hace mucho tiempo y por diferentes razones no se nos da. Al final también esto es deporte y fíjate que la República Dominicana ha estado a las puertas del torneo continental, que es la Copa de Oro a nivel de selección mayor y no lo ha podido conseguir. Y estos muchachos de la selección sub-20 en esta oportunidad han podido clasificarse en un mismo torneo a los panamericanos, a los centroamericanos, al Mundial sub-20, que ninguna selección dominicana lo había hecho, y a los Juegos Olímpicos de París 2024, junto con Estados Unidos, y dejando fuera del certamen a selecciones de países de fútbol como tradición, como Costa Rica, como México, como Honduras también. Es decir, que es algo que la misma Canadá, que viene trabajando muy bien el fútbol. Es decir, que es un hito histórico, importante y feliz de que haya sido así. Luego, el tema de seguir y de crecer en un país donde el fútbol no es el deporte principal, eso cuando uno es pequeño uno no se da cuenta de eso porque es el tema de la influencia y la burbuja en la que tú te críes. Si tú estás en una casa donde el deporte más importante es el fútbol y tienes digamos ese seguimiento y ese interés que te transmiten tus padres por ese deporte, de niño poco a poco ves y tienes al fútbol en la cabeza. El mundial ahora es en noviembre, diciembre de 2022, y yo te puedo decir que soy de esa clase de ser humano que su vida la divide en periodos de 4 años entre mundial y mundial. Sí, claro que sí. Entonces es la importancia, ya luego ese amor y esa pasión por el deporte la trasladamos a los demás deportes del país, es decir, con el mismo seguimiento y con el mismo amor seguimos el béisbol, el baloncesto, el voleibol con las muchachas, disfrutando, claro está, de todas esas medallas que nos han dado los muchachos del atletismo. Es decir, feliz de que el deporte es un elemento cultural que sirve al ser humano para hacer la vida más sana y más feliz, sin duda. Y una de las
Bueno, realmente yo me he apartado un poco del deporte en República Dominicana. Por nunca fui seguidor del deporte en República Dominicana realmente, porque sentía como que yo tuve, me faltó oportunidad para jugar. Y principalmente jugar baloncesto, que es mi deporte preferido. Pero yo sentía como que siempre el sistema de República Dominicana nunca favorecía a los deportes en general. Tú, obviamente, sé que ha cambiado, sé que ha mejorado, sé que, por ejemplo, la inversión que ha hecho Coca-Cola con el torneo de fútbol de República Dominicana, de fútbol, ha aumentado la cantidad de participantes. Sé que las escuelas también han participado bastante. ¿Tú, dónde tú crees que es el futuro de los deportes en República Dominicana? Para aprovecharte, porque luego vamos a hablar un poquito más de tu trayectoria dentro del área del deporte, a seguir ampliando un poquito más. Mira, yo creo que al deporte en la República Dominicana le faltan muchas cosas y que todavía hemos logrado poco para lo que nosotros los dominicanos como atletas podemos dar a nivel amateur, a nivel semiprofesional y a nivel profesional. Yo creo que el gran reto que tiene el dirigente deportivo de la República Dominicana hoy en día es concentrar su trabajo de manera organizada hacia el desarrollo genuino de nuevos jugadores y de nuevos atletas. Concentrarse más en el desarrollo, en el apoyo y menos en aspiraciones políticas propiamente dicho, que el dirigente deportivo sepa que el protagonista es ese niño o esa niña que va formando y no él como acompañante. Y eso creo que todavía sigue siendo un reto en nuestro país. El deporte en la República Dominicana tiene que organizarse mejor, porque organizándose mejor tendrá muchísimos mejores resultados de los que hasta ahora ha tenido. ¿Tú dices organizándose mejor a nivel colegial, o sea, de colegios, o a nivel en general? En todos los sentidos, desde legal hasta federativo, hasta incluso las estructuras que ahora mismo sostienen y son responsables del desarrollo del deporte en todo. Los grandes inventos y logros de la humanidad surgieron como un pensamiento. Los pensamientos se convierten en fortalezas, buenas o malas. Es necesario entender que debemos cuidar nuestros pensamientos. Mentesenlared.com, donde estamos comprometidos y dispuestos a ayudarte a superar todo lo que te limita. Transforma tu mente y pensamientos a favor tuyo y cambia tu realidad. Síguenos, @mentesenlared, mentesenlared.com, donde todo logro comienza con intentarlo. Anuncia en la radio online más escuchada en Lisboa, Portugal. Azucarfm.com. Contáctanos al 967-465021. 967-465021. Incrementa tus ventas. Posiciona tu marca. Azucarfm.com. Sonríe. Somos pura vida. Somos pura vida. Y ¿cómo llegas a la radio? Porque... Mira, lo de la radio fue algo que siempre quise hacer como fanático y como seguidor del deporte. La oportunidad me la da Jorge Allen Bauer en el año 2011, cuando su papá, don Jorge Bauer, se va a un seminario de fútbol en Turquía y me escribe y me dice: acompáñame a la radio. En ese tiempo era ESPN Radio, que papá se va en unos días para que tú me acompañes y me cubras. Y yo de mil amores lo hice. Eso me permitió que la gente de Z Deportes, Bienvenido Rodríguez Hijo, me escuchara. En ese tiempo ya el fútbol, por la irrupción de el Madrid-Barça y de todos esos momentos importantes que el fútbol comenzó ya a esa rivalidad Messi-Ronaldo, que
comenzó a mundializar el consumo del fútbol a nivel de todos los lados, iba creando espacios y se necesitaba ya dentro del guión de los programas deportivos tener alguien con esa inclinación específica. Y bueno, me dieron el espacio en Z Deportes. En Z Deportes estuve alrededor de 2 años. Y en el año 2013, doña Carmen Inver Brugal, a quien le agradezco muchísimo y de verdad que es una de las personas más importantes en mi vida, más allá de la radio también, me da la oportunidad de ser el editor de deportes de su programa matutino, el Matutino Alternativo, que está en el aire en Fidelity 94.1 desde el año 1992, y en el verano de 2013 entro al Matutino Alternativo y todas las mañanas me mantengo desde ese verano hasta ahora. Es algo que hago de verdad que con mucha pasión, con mucha responsabilidad, sabiendo que hoy en día el deporte, como digo, es el que acompaña ese entretenimiento fuera del estrés del día a día del ser humano, y es importantísimo. Después de ahí, esa parte de la radio me permitió en el 2014 formar parte de la transmisión radial del Mundial de Brasil, la primera transmisión radial de Mundial de Fútbol hecha en República Dominicana, con la coordinación del Pío Deportes. Y en el 2018 pude también tener la oportunidad de hacerlo en el Mundial de Rusia con televisión. Fueron los dos etapas que disfruté mucho, y bueno, son de las cosas que fuera del trabajo del día a día, de la oficina de abogados y de los expedientes, uno va adquiriendo, y es un lindo hobby remunerado que lo hago de verdad que con mucho cariño. Sí, realmente te veo a ti con la radio como yo me siento con el podcast. Realmente nunca pensé que me iba a gustar tanto, ni siquiera cuando lo inicié fue con un objetivo a largo plazo. La radio es apasionante. Y sí, hoy no me puedo ir 2 semanas, 3 semanas sin grabar. Ya me siento que me falta algo. Claro. Mira, realmente yo sabía que tenerte a ti aquí iba a ser... Yo quiero hablar contigo de todos los temas. O sea, ya he saltado de un lado para el otro, de un lado para el otro. Pero me encanta, man. Y otro, porque hay muchas cosas que tú publicas, principalmente los libros. Deporte, obviamente, y ahora en estos días, y te dije, si ahora en estos días publicaste una canción de Mercedes Sosa, y siempre te he visto que publicas de ese tipo de música. Háblame un poquito de ese gusto musical, porque yo tengo ese gusto musical y eso lo heredo de mi padre, que él se consideraba... se me fue la palabra, socialista, ¿cómo? No, se me fue la palabra, pero de esa persona de protesta, que le gustaba protestar por todo, revolucionario, esa era la palabra. Y siempre, cada vez que veo una persona que publica eso, siempre me acuerdo de mi papá, siempre son memorias gratas de mi padre, que viene ahora, llega el jueves aquí a Portugal a visitarme. Y quería hablar un poquito de música contigo. Háblame de ese gusto musical tuyo. Mira, Mercedes, la canción que puse fue porque el 9 de julio se cumplía años, o sea, año de su nacimiento. Mercedes Sosa es la cantante más importante que ha dado la Argentina, y una de las más importantes en el habla hispana, y tuvo una repercusión fundamental porque a través de su voz se hizo la resistencia a uno de los momentos más duros que ha vivido la Argentina, que fue la dictadura militar de finales de los 70 y principios de los 80. Ella fue la voz de mucha gente que no tuvo voz, y el gusto por Mercedes vino a través de mi padre. Recuerdo pequeñito, mi papá y mi mamá se divorciaron, yo estaba muy pequeño, y de los pocos recuerdos que tengo de mi papá en casa, te puedo decir que era él
poniéndome canciones de Marilena Walsh y de Mercedes Sosa con el Duerme Negrito, que también interpreta muy bien Atahualpa Yupanqui, y es un momento muy entrañable. Los padres son, creo que los primeros que te marcan el gusto musical, porque quieras o no, tú te crías en esa atmósfera de esa casa, con nosotros en los 80, con ese LP, con los cassettes que comenzaron a irrumpir también en esa época, de lo que ellos escuchaban y de mis padres. En esa época recuerdo a Mercedes Sosa, a Joan Manuel Serrat, recuerdo también obviamente los Beatles. Mi mamá era una fanática y todavía sigue siendo fanática de los Beatles, y eso me lo ha podido transmitir tal cual, incluso con la misma intensidad. Rubén Blades, mira, una anécdota, mira, yo nací en abril del 82, en plena Guerra de las Malvinas, y en esa época Rubén Blades hizo un concierto a propósito de la guerra. Mi mamá lo quería grabar, yo tenía semanas de nacido, y mi mamá tenía que incluso bregar conmigo y con mis despertaderas y las necesidades que tiene un niño de esa edad, y con el tema de la grabación, con las precariedades que significaba la tecnología a principios de los 80. Y hoy en día Rubén en mi vida es, además del salsero favorito, ese cantor que va acompañando a Latinoamérica con el reflejo de lo que somos, y marcándonos ese camino en cada etapa de nuestras luces y nuestras sombras. Sí, realmente, sin temor a equivocarme, tus padres y mi padre deben de conocerse, porque, o sea, estás hablando de los artistas. Bueno, mi primer concierto fue con Joan Manuel Serrat y Ana Belén en Casa España. Estamos hablando, yo tenía como 6, 7 años, me acuerdo, quizás. Y ese fue mi primer concierto, que todavía me recuerdo que tengo memoria, ¿no? ¿Verdad? Qué interesante, man. Y obviamente, como te había comentado, este mes de julio estoy haciendo un especial por los padres, y el tema principal aquí es la maternidad, pero no puedo hablar paternidad no puedo hablar de paternidad sin que la gente te conozca y sepa quién tú eres, y que tenga un poquito, te conozca un poco, ¿verdad? Para sensibilizar el tema. Háblame de cómo fue ese día que tú te enteraste que ibas a ser papá. Mira, fue muy emocionante. Fue en septiembre, el día específico no me acuerdo, fue en septiembre de 2020, estamos en pandemia, y mi esposa, que vivimos en Canadá, antes de yo venir aquí a República Dominicana, me ha dado un regalo, y dentro del regalo estaba la prueba de embarazo, un detalle muy bonito, y de ese día, bueno, la abracé y me rompí en llanto por la emoción, porque era algo que obviamente que habíamos querido, que la pandemia había postergado, y se dio en el momento que se tenía que dar, y con una emoción que todavía me cuesta todavía entender y asimilar, pero fue un momento muy bonito. ¿Y cómo fue ya tener a tu hija por primera vez en las manos? Mira, el minuto 26 de las 10 de la mañana del 21 de mayo del año pasado, yo te puedo decir que es el momento más trascendental de mi vida. Presenciar el nacimiento de mi hija, como vino al mundo, ese misterio desatado y todas esas preguntas respondidas desde ese mismo instante, creo que es algo que al ser humano lo marcan para siempre. Y para mí fue un momento que transformó toda mi existencia para bien, sin lugar a dudas, y una experiencia, creo que como te digo, es un misterio
tan maravilloso y tan grande que las palabras estarían muy escasas para completar lo que significa para uno como ser humano. Sí, yo siempre hago, bueno, no siempre, tú eres la segunda persona que hablo de paternidad, así abiertamente por un largo periodo. Y realmente ese primer día que yo cargué, mi esposa hizo un periodo de una labor de parto bastante extensa y al final decidimos por la cesárea. Pero esa primera oportunidad que yo tuve de cargar a mi hijo fue una sensación que no hay nada que yo haya hecho al día de hoy me pueda simular la sensación. Y yo soy amante del deporte y me gusta, y siempre lo relaciono. Por ejemplo, cada vez que yo tengo la oportunidad de jugar un juego, yo aquí en Portugal, que no te lo había comentado, me he mantenido jugando baloncesto y juego todavía de forma semiprofesional. Y cada vez que voy a la cancha y juego, y esa emoción es como volver a tener 9 años. Y que es la emoción más grande que yo he tenido previa a haber tenido a mi hijo en las manos. Y no hay nada que la iguale, no hay nada que yo... O sea, yo no tengo ni forma ni palabra de cómo describir esa sensación de yo tener ese primer contacto piel con piel con mi hijo. O sea, realmente fue una experiencia inolvidable y no sé cómo será. Nosotros queremos tener otro hijo por lo menos y no sé si será igual, espero que sí, espero que sea más emocionante. Es un hijo varón, yo quería una hija hembra, pero lo aceptamos igual. Y realmente esa primera experiencia para mí siempre va a quedar marcada en mí. ¿Cómo tú dirías que ha cambiado tu vida de antes de tener un bebé y después? Tú sabes que cuando uno ya es papá, uno se da cuenta que como ser humano tiene una serie de cualidades y de cosas que solamente la detonan los hijos. O sea, el que todavía no ha tenido la oportunidad de ser padre no sabe límites de esfuerzos, de imaginación, de tiempo, de amor, sobre todo, ni de felicidad hasta que eso pasa. Cuando el hijo nace, se le abre a uno ese gran departamento nuevo que tiene uno ahí, que solamente los hijos lo detonan. Yo creo que eso, en mi lugar, yo te puedo decir que el hijo al ser humano en sentido general le cambia la vida, quiera o no. Porque si nos vamos al punto de vista práctico y fuera de lo sentimental, estamos hablando de una obligación legal de sostener, de mantener, de acompañar, de alimentar y de criar a una nueva criatura que es totalmente frágil, que es totalmente dependiente, y ese compromiso creo que revive y hace que haga que el ser humano haga florecer el amor más grande del mundo. O sea, los hijos se quieren más que cualquier cosa en el mundo. Y tú hablando de eso, o sea, también el hijo nos da esa, no sé si llamarle esa esperanza de vida, o sea, de tú querer más y más y más, y tú levantarte, como lo escribe Víctor Frankl ¿cómo se llama el libro de Víctor Frankl? Mi libro favorito. Oye, estoy grave con la memoria. A Man's Search for Meaning. O sea, le da ese sentido a la vida. Que a veces hay mucha gente que dice que cree que tiene un sentido su vida, pero cuando uno tiene el hijo, que realmente todo lo que uno está haciendo, el por qué uno lo está haciendo, como que se junta y dice, ok, ahora sí, ya yo sé por qué era que yo estaba luchando tanto, por qué yo estoy luchando tanto, y ahora tiene un nombre, ese sentido que yo quería poner a mi vida. Claro, sin duda. Gianmarco Siñago, un cantautor peruano de los más importantes hoy en día, cuando le escribe una canción a su hija que se llama Vida de mi vida, dice, y lo
pone en letras muy claras. O sea, los hijos son la constancia de nuestra inspiración. Y yo creo que por ahí va la ruta, sin duda. Claro. Sí, realmente ¿cuáles son esos retos que tú ves en esta sociedad de hoy que van a nacer nuestros hijos, que van a criarse nuestros hijos? ¿Cuáles son esos mayores retos? O sea, tú tienes personas como Elon Musk que dicen que de aquí a 5 o 10 años no vamos a necesitar comunicarnos porque va a haber un transmisor que vamos a tener, que la comunicación no va a ser necesaria. Tú tienes a una persona como Mark Zuckerberg pujando por un metaverso y donde dejemos el contacto social y que todos nos manejemos a través de una plataforma virtual. Y si podría seguir personas más interesadas en llegar a Marte que resolver los problemas que tenemos aquí en la Tierra y así sucesivamente. ¿Cómo tú ves esa sociedad de tu hija en el futuro? Uy. Volvió ahora. Sí. Eso tú lo dices. Mira, yo creo que Gregorio, sin quitarle mérito y admiración al éxito que esos grandes empresarios universales tú acabas de mencionar, que afirman lo que van pregonando por el mundo acompañado de sus intereses económicos y nada más, y de sus planes personales y también de sus empresas. Yo creo que el calor humano y lo que el ser humano se da directamente mano a mano y abrazo a abrazo es insustituible. No hay una máquina, no hay un algoritmo que pueda sustituir un beso, que pueda sustituir un abrazo, que pueda sustituir una palabra de aliento en un momento complicado. Y yo creo que el gran reto que tiene la sociedad de hoy es tratar de recomponernos para poder ponernos de acuerdo. Y eso es el gran reto que tiene el ser humano de hoy. Hoy no nos estamos poniendo de acuerdo y la gran polarización que hay en el mundo, la gran división que existe de si tú eres pro esto o anti esto, viene de la mano precisamente de eso, de resistirnos a los puntos medios, de resistirnos a convivir en una sociedad donde si no piensas igual que yo, no eres bienvenido en la sociedad. El ser humano es diverso, el ser humano tiene componentes que lo caracterizan y que lo diferencian de otros, y yo creo que la sociedad de hoy y la del mañana tendrá que ser mejor, o será mejor en la medida que pueda ponerse de acuerdo o inclusive no estar de acuerdo. Y también, Gregorio, muy importante, el tema de la empatía, ponernos en el lugar del otro. Es algo que también es un gran desafío, sobre todo en estos próximos 10 años. Estamos creándonos en medio de burbujas, en medio de privilegios, y no solamente hablo de clases, sino también entre países. Hay países que desarrollan políticas pensando solamente en sus intereses, cuando hoy en día el ser humano es un ser humano que está conectado, que es dependiente no solamente del de enfrente, sino del que vive del otro lado del mundo, porque nos necesitamos. Y yo creo que en la medida que nosotros nos demos cuenta de eso, iremos aprovechando mejor las cosas que la tecnología nos da, y usar la tecnología y las herramientas tecnológicas para unirnos y no para separarnos. Es preocupante cuando vemos que perdemos tanto tiempo de verdad consumidos en plataformas que no nos aportan nada. Ver niños adictos a la pantalla hoy en día, cómo se van formando de esa manera. Creo que son cosas que poco a poco tendríamos que ir revisando, porque claro, ya el ser humano está en una etapa muy complicada que, como digo, o sea,
delegar todos sus problemas a máquinas y delegar todos esos problemas al algoritmo y a la tecnología, crea una incertidumbre y un espacio que va a ser inmanejable para nosotros como especie. Hay algo, bueno, mencionas ahora la tecnología, pero hay otra cosa que le temes en el futuro de tu hija. Realmente lo que le temo es precisamente que en el mundo en general pueda crecer sobre la base de una sociedad que no se fomente en esos espacios, en inclusión, en amor, en compasión por el otro, en la empatía, en saber que el mundo no gira alrededor de ella, sino que hay a lo mejor en su mismo colegio o en otro colegio, en la misma ciudad, alguien que padece, que sufre, que sepa identificarse con el dolor ajeno y que dentro de lo que cabe también pueda sentir y recibir el amor, que es el sentimiento más importante por el cual el ser humano se mantiene hoy de pie. Después de que nace tu hija, tú sientes que has podido ver las cosas que te decía tu padre desde otro punto. O sea, no sé si ponerla así la pregunta, porque obviamente uno va madurando en el tiempo y hasta antes de tener el hijo ya uno empieza a ver las cosas completamente diferentes. Pero cuando nace tu hijo hay muchas cosas que... ¿Hay alguna cosa que tú podrías decir, mira, esto empiezo a apreciar más lo que hacía mi papá o mi mamá de cuando yo era pequeño, ahora que yo soy padre? Sin duda, claro que sí. El sacrificio de todo en sentido general. Cuando uno ya tiene al bebé en los brazos, se le activa esa alerta y esa preocupación porque no le falte nada, porque si se cae no se dé duro, porque tenga todo lo que necesite para crecer en salud y bien. Y yo creo que son todos esos detalles vistos ya o puestos en marcha desde que nace el bebé hasta que uno lo va a ir criando. Uno, claro que sí, en ese momento uno se encuentra de nuevo con esa etapa donde uno lo recibió del padre y valora en una justa medida y en magnitudes importantes todo el sacrificio que hicieron ellos por uno. Todo lo que siempre has querido escuchar en una sola radio. Música, entretenimiento, noticias, información y alegría. Sonríe, somos pura vida. azúcarfm.com te está presentando Conversa entre Amigos con Gregorio Cano. Mirando la torta, ¿verdad? De tu padre, ¿qué has representado? Hemos hablado bastante de tus padres, pero tu padre en específico, por ser el mes de los padres, ¿qué representó tu padre en tu vida? ¿Qué ha sido esa figura? ¿Cómo te marcó esa figura en tu vida? Mira, mi papá, una de las cosas que me ha dejado y que yo he tratado de mantener es su amor por la lectura. Una imagen que siempre me va a quedar de él desde pequeño, joven, adulto y hasta que se vaya es verlo con un libro en la mano. Y de pequeño, viéndolo con un libro en la mano, se me abrió la curiosidad de qué se lee y eso generó entonces en mí el amor a la lectura, porque yo lo escuchaba y me di cuenta luego ya como adolescente que si yo quería saber o quería aprender o entender la vida de una manera diferente a lo que a uno le van tratando de transmitir y crear una independencia de un criterio, uno lo tiene que hacer necesariamente
a través de la lectura, y yo creo que ese amor por la literatura, ese amor por el conocimiento y ese interés por querer forjarse su propia opinión o su propio punto de vista en medio de todo esto, es algo que sin duda viene de él. De mi papá valoro mucho también la lealtad a sus amigos. Mi papá es un tipo que ama y valora mucho el valor de la amistad. Es algo que hoy en día, en medio de todo esto que estamos viendo en nuestra sociedad, se está poniendo en signo de interrogación o hasta entre comillas, y yo creo que es una de las cosas que el ser humano debe atesorar, porque el amigo es ese familiar ad hoc o por accidente que te pone la vida y que te acompaña para hacerla mejor. Entonces creo que tener esa lealtad y ese amor por ese círculo importante también viene a través de mi viejo. Mi papá también me transmitió mucho el amor por el Perú, y eso es algo que se lo agradezco mucho, porque es un intangible que forma parte de mí, que construye la biculturalidad que soy. O sea, yo me siento tan dominicano como me siento peruano, y ese trabajo lo hizo él, y lo hizo muy bien, porque los elementos culturales que envuelven al Perú como nación, como pueblo, los puedo llevar siempre gracias a él. Y otro punto importante también de mi viejo, que creo que le puede servir a ti y a mí y a todos los oyentes, es poder acompañar al niño en la etapa, en momentos duros, difíciles, aciagos, feos, pero sin dejarlos sentir que esos momentos son así. Es decir, en el hogar puede estar cayéndose las cosas a pedazos, y tratar de que esa compañía de papá no se transmita, o esos problemas de los padres no se te transmitan a ti. Eso es importante. Lo significa bastante bien Gregorio Lavite Vela, con ese personaje de que hace Roberto Benigni con el papá y con el niño, que en medio de la guerra el niño creía que estaba en un juego, y al final termina ganando el juego cuando en el tanque de guerra americano lo recoge. Le dice: papá, habíamos visto, o sea, ganamos. Y de eso se trata también ese elemento de paternidad importante, protegernos incluso de niños, de todos esos problemas, incluso problemas mismos personales de los padres. Tú mencionas esa presencia del padre en una sociedad de hoy que te obliga a tener que, o sea, las ambiciones y hasta el ego de nosotros mismos, los seres humanos, a querer trabajar para ser mejor, para tener más cosas. Y muchas veces hasta nos despegamos de nuestros hijos. Que si me haces la pregunta a mí, una de las cosas que yo me llevo de mi papá es eso. Mi papá siempre, o sea, yo desde que tengo uso de razón, mi papá siempre ha estado presente, siempre. Todos mis eventos deportivos, todos mis eventos de la universidad, todos los eventos del colegio. O sea, mi papá nunca puso prioridad al trabajo sobre estar conmigo. Fui privilegiado, obviamente, porque mi papá tiene un modelo o su forma de trabajo le permite esas cosas. Yo sé que eso no es posible para todo el mundo. ¿Cómo tú lo ves? Porque hoy la sociedad está empujando a lo contrario. Inclusive a las madres le está obligando a que tiene que ser un ente productivo, tiene que ser un ente como que la maternidad de por sí es un tremendo trabajo, y realmente las madres llevan la mayor carga. ¿Cómo tú lo ves eso? Sabes que la sociedad de consumo hoy en día empuja al ser humano más allá de sus límites para satisfacer
específicamente cosas que se nos han creado como con un modelo de éxito que muchas veces nos damos cuenta que no es el que nos llena el corazón. A mí me preguntan cuántos hijos tú quieres tener y yo te puedo decir muchos, y yo te digo que no van a ser muchos, no por un tema económico, sino porque a los hijos hay que dedicarle tiempo, mucho tiempo y tiempo de calidad. Entonces, el hecho de criar y de asumir esa formación a uno lo obliga a poder tener ese espacio, y si ese espacio no se tiene, al final terminas delegando esa tarea tan importante y tan linda en terceros, y por eso es que terminamos subcontratando una serie de personas para que nos ayuden en ese espacio, y se nos va de las manos ese momento importante, ese espacio importante. Y yo creo que lo que te pasó a ti con tu papá es algo que debería de ser, es el modelo que debe trascender de sus generaciones, donde todo momento importante de la vida de ese niño o de esa niña tenga al lado al papá y a la mamá. Entonces yo creo que ese es el aspiracional más que nada de todo padre hoy, poder dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a los hijos y ese tiempo de calidad. Una ventaja, obviamente, mi hijo nació julio 2021. Nosotros fuimos obligados, ¿no?, a pasar al trabajo desde casa, que para mí ha sido una liberación, yo diría. O sea, me ha encantado trabajar desde mi casa, básicamente por lo que hago. Yo soy ingeniero estructural, me paso el día entero en una computadora, no necesito ir a moverme de mi casa a hacer esto porque tengo mi computadora, tengo mis equipos aquí en mi casa. Y gracias a eso, mi trabajo, mi empresa ha sido muy flexible con ese aspecto y me ha permitido quedarme trabajando desde casa, y eso me ha permitido realmente disfrutarme esta primera etapa, estos primeros 4 años de mi... Yo sé que los primeros 4 años son lo más importante en términos de la relación padre-hijo, principalmente para el niño, y he podido estar presente en cada segundo posible de la vida de mi hijo hasta el día de hoy. Bueno, no, tuve que salir una semana de trabajo y esa semana no estuve presente. Después de ahí, gracias a Dios, he podido estar aquí. Me quedé con la duda, ya estamos terminando, pero me quedé con la duda. Tú mencionaste que tú y tu esposa viven en Canadá. Deciden irse de la República Dominicana ¿por qué? ¿O no se puede decir? ¿O? Sí, claro que sí. Es un proyecto de familia que iniciamos en 2019 y el motivo no era otro que decidir explorar otros horizontes profesionales, ver otras oportunidades, y tuvimos la bendición de que nuestra hija nació allá el año pasado, y bien, o sea, es un país que tiene mucho que ofrecer, es un país muy, muy bonito, donde se trabaja por un estado de bienestar que de verdad que se siente, y con una serie de cosas que a uno que viene de esta parte del mundo le sirven para crecer y para mejorar en todos los sentidos de la vida. Claro. No sé si debería, o sea, porque para mí siempre fue una opción. Yo me fui de República Dominicana en el 2017, porque me fui la primera vez de República Dominicana en el 2005 y vi la vida fuera de República Dominicana, y desde ese entonces yo dije que no me interesaba crear familia en República Dominicana por todas las deficiencias que hay. Y al 2017 decidí irme
de República Dominicana, esta vez para Europa, y es igual, o sea, la cantidad de cosas que me permite, o sea, lo libre que yo me siento aquí principalmente, creo que no lo cambio por nada y uno de los problemas, yo diría que en República Dominicana yo hubiese podido tener una mejor estabilidad económica, que tal vez aquí países como Portugal principalmente, donde los salarios son muy bajos y hay otro tipo de limitantes, tal vez no me permita ese rejuego económico, pero el resto de la tranquilidad que me da Portugal vale cada centavo. Francisco, realmente, o sea, te tengo que invitar como 10 veces más para hablar temas específicos, porque estaba aquí como cuando llega un perrito a una casa nueva, queriendo saltar de un tema a otro, no sé de qué tema. Inclusive para prepararme para hablar contigo, también fue así. Yo dije, wow, pero yo puedo hablar de libros, puedo hablar de música, puedo hablar, y que quise abarcarlo todo, y el que mucho abarca poco aprieta. Pero creo que el tema de la paternidad sí quedó bastante explícito, y 1.000.000 de gracias por dedicarme esta hora. Este episodio debe salir el próximo martes. Sale a las 7 de la noche en la República Dominicana. Yo te pasaré el link el martes 19, y 1.000.000 de gracias, y espero poder tenerte otra vez para hablar de temas más específicos y yo no andar aquí queriendo abarcarlo todo. No, mira, gracias a ti. Porque no hablamos de la natación. No, Nada, claro. no hablamos de la natación. Queda pendiente, que es lo importante. Mira, gracias a ti y a toda tu audiencia por la oportunidad. De verdad que yo muy feliz y encantado. Aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los padres dominicanos en Portugal por el Día del Padre, y que puedan pasar un lindo último domingo de julio en familia. Amén. Francisco, gracias y hasta una próxima. Un abrazo. Igual. Conversa entre amigos, un tiempo ameno para hablar de todo un poco por azúcarfm.com.